Muy bien. María José, tal vez sí compartís la presentación, por favor. Sí, dame un segundo ya aquí. Ujú. Mm, Ya ahora sí están viendo la completa o se ve solo como un Sí, pedacito. No, no, se ve completa. toda Ujú. completa. Súper. Perfecto. Quisiera instarlos conforme vamos conversando a que pongan sus comentarios y sus preguntas ahí en el chat y hacia el final iremos ahí como interactuando, ¿verdad? Y leyendo y contestando las cosas las dudas que vayan teniendo y leyendo sus comentarios. Bueno, la serie Duelo por Suicidio es una serie audiovisual que nace en Costa Rica, pequeño país centroamericano, ¿verdad? Para quienes no conocen Costa Rica o su ubicación. Y es el resultado de alianzas. Si hay alguien que tiene el micrófono abierto, le agradezco que lo cierre, por favor. Viernes a las 3:30 de la tarde por María Televisa. José, tal vez si me ayudas a cerrar micrófonos, porfa. Muy bien. Les decía entonces que la serie audiovisual Duelo por Suicidio es una serie que nace de la alianza estratégica, una alianza que es poco usual porque fue interinstitucional y también fue intersectorial. O sea que se unieron el Ministerio de Salud, la Universidad Estatal a Distancia, que es una de las universidades públicas aquí en Costa Rica, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y la Asociación Mi Nueva Aurora, que es el grupo que yo represento y pues que trabaja específicamente con personas sobrevivientes de una pérdida por suicidio. Esta alianza permitió algo muy importante y fue que pudiéramos producir un material de alta calidad técnica y humana sin que el presupuesto fuera una barrera y con una fuerte articulación entre el mundo académico, el sector público de salud, la práctica profesional y la voz directa de las personas sobrevivientes, que era pues la razón de ser, ¿verdad? Queríamos que fuera un producto que fuera fiel a las experiencias de estas personas. Para crear los contenidos, hicimos como una doble vía ahí, ¿verdad? Hicimos un formulario. Ese formulario era un cuestionario en línea y que cada persona sobreviviente pudiera contestar. Y también organizamos grupos focales por tipos de vínculo, o sea, fueron un grupo de padres, un grupo de madres, un grupo de hermanos, un grupo de parejas, un grupo de hijos, un grupo de amigos y otro grupo donde les llamamos otros vínculos que alzaban como todas las otras personas. Y estos grupos facilitados por un equipo de profesionales en psicología, de los cuales María José y yo fuimos parte. Em, y logramos pues recoger las experiencias de aproximadamente 100 sobrevivientes, lo cual es mucha gente, ¿verdad? Y aunque decidimos utilizar actores y actrices para los videos que ahora van a ver, pues los guiones sí están basados completamente en experiencias reales. Aunque como mencioné, la serie nace en Costa Rica, desde su planeamiento sí buscó ser una herramienta internacional de postvención, pues no existe mucho material de este tipo y mucho menos en español. Sin embargo, pues quisimos, como les decía, que fuera pues de Costa Rica para el mundo, entonces tiene subtítulos en inglés y en francés, está disponible en plataformas de libre acceso, ahora más adelante les vamos a compartir el link de YouTube donde pueden ver el material y recoge experiencias que aunque nacen de contextos concretos, los costarricenses, pues sí hablan un lenguaje universal, ¿verdad? Donde se recogen experiencias como el amor, la pérdida, la búsqueda de sentido que caracterizan a todas las personas sobrevivientes de una pérdida. Ahora vamos a pasar a ver el tráiler de la serie. Más popular
Solo para Cuando verificar si se escucha. Sí, sí se escucha. Por Ok, favor, si cierran los micrófonos. de acuerdo. Hola, soy Gerardo. Yo soy María. Y yo, Isabel. Pensé Nosotros tenemos que en común el era haber algo que no perdido un ser tenía nada querido que ver por conmigo. suicidio. Un nieto. Una hijada. Un estudiante de... Un momento, es que se está viendo como doble, ¿verdad? Sí. Me equivoco. Ok. Sí, sí. Ujú. Déjame un momento nada más como para ver qué fue lo que pasó. Mm, Ya lo pude solucionar. Ya voy a compartir la pantalla. Solo que voy a devolverlo. Este tema era desconocido para mí. Pensé que era algo que no tenía nada que ver conmigo. Algo que le pasaba a otra gente. Jamás se me pasó por la cabeza estar viviendo esto a mi edad. Perder a mi novia por suicidio fue devastador. La noticia del suicidio de mi mamá fue como una pesadilla. Fue algo tan inesperado. Aunque ahora se habla más del tema en general, es muy difícil hablarlo cuando es uno quien lo está viviendo. No puedo decir que esta muerte fue del todo inesperada. Hubo intentos previos, pero uno nunca está preparado para esto. Muchos sentimientos vinieron a mí con la pérdida de Cata. Enojo, tristeza, miedo. No fue fácil ver a mis papás tomar todas las decisiones de cómo manejar la muerte de mi hermano. Ellos no querían que se supiera que había sido un suicidio, y por respeto a ellos decidí callarme. Nadie me preguntaba cómo me sentía, pero sí se aseguraban de recordarme que debía ser fuerte por mis padres. Así, poco a poco me fui olvidando de mí misma, de lo que yo también necesitaba. Era mi hermano. Me maltraté mucho pensando en lo que yo no había podido darle, decirle, hacer. No lo pude salvar y por eso me culpaba. Una madre nunca piensa que va a enterrar a un hijo, mucho menos de esta manera. Pensamos que, por orden natural, son ellos quienes tienen que enterrarnos a nosotros. Fue tan difícil mantener la cordura en ese momento. Se vuelve muy difícil regresar a la vida luego de perder a una hija así. Desde que mi hija murió, ha sido muy difícil aceptar la idea de que no le volvería a ver, que no la puedo abrazar. Siento que me arrancaron el alma. Fue impactante, inexplicable. Yo solo podía llorar. Me dolía la ausencia de mi nieto, pero también me dolía el dolor de mi hija y de mis otros nietos. Me empecé a sentir culpable por lo ocurrido. Estamos juntos en la clase todos los días. ¿Cómo no pude ver las señales? ¿Cómo no pude entender lo que entiendo ahora con claridad? Yo empecé a sentir mucho temor. Me daba miedo que alguien más en la familia fuera a tomar alguna decisión extrema. Incluso me daba demasiado miedo que alguien más pensara en el suicidio.
Bueno, como pudieron observar, la serie recoge la experiencia de múltiples sobrevivientes de una pérdida por suicidio, tanto con sus coincidencias, así como con sus particularidades según el vínculo que tenían con la persona que falleció. Por eso, precisamente porque queríamos rescatar también esas particularidades, fue que organizamos los productos en 6 parejas. O sea, hay un video y cada uno de esos videos, de esos 6 videos tiene su respectivo podcast y están organizados por vínculo. Hay un video que habla del duelo de los hermanos, otro del duelo de los hijos, o sea, de quienes pierden a papá y a mamá. Luego hay un video de padres y madres, o sea, aquellos que pierden a un hijo o hija. Un video para parejas, otro para amigos y otro, como les había mencionado anteriormente, para otros vínculos, donde calzarían todos los otros que no fueron contemplados en las categorías anteriores. Un poquito para explicarles cuál va a ser la dinámica del cineforo, pues por asuntos de tiempo nos es imposible compartir la serie completa, pero hemos elegido 2 de los videos de la serie. Una vez que proyectemos cada uno de los videos, vamos a profundizar en algunas frases que hemos extraído de manera tal que esas frases nos ayuden a reflexionar sobre algunos de los aspectos que viven estas personas y cómo podemos acompañarlos de la mejor manera. Una vez que finalicemos, vamos a abrir entonces un espacio pues de diálogo y preguntas, ¿verdad? En el cual tienen absoluta libertad para compartir, ya sea desde su experiencia personal o su práctica profesional, como cada quien desee. María José, tal vez si proyectas, este es el primer video que se refiere a los otros vínculos. Hola, soy Gerardo. Yo soy María. Y yo, Isabel. Nosotros tenemos en común el haber perdido un ser querido por suicidio. Un nieto. Una hija. Un estudiante de mi clase. Cuando nos enteramos, fue impactante, inexplicable. Yo solo podía llorar. Me dolía la ausencia de mi nieto, pero también me dolía el dolor de mi hija y de mis otros nietos. Yo siento como que rápidamente mis emociones pasaron como a un segundo plano y me dediqué a apoyar a las demás personas hasta donde me lo permitieron. Y pensaba mucho en la gente más cercana, como que me angustiaba mucho no saber cómo escucharlos, cómo apoyarlos, cómo estar ahí para ellos. Me empecé a sentir culpable por lo ocurrido. Estamos juntos en la clase todos los días. ¿Cómo no pude ver las señales? ¿Cómo no pude entender lo que entiendo ahora con claridad? A mí no me quedó de otra que hacérmela fuerte. Hice todo lo necesario para levantar a mi familia en medio de tanto dolor. Lo hacía, al menos lo intentaba, pero tenía el corazón roto. Además de todo lo que ya estaba pasando, yo empecé a sentir mucho temor. Me daba miedo que alguien más en la familia fuera a tomar alguna decisión extrema. No sé, alcohol, otras drogas. Incluso me daba demasiado miedo que alguien más pensara en el suicidio. Para mí fue un gran reto, estar alerta. Estar alerta a las necesidades de los otros estudiantes, sin entrar en pánico o hipervigilancia. Durante un tiempo me sentía tan impotente y con tanto temor que se me dificultaba mucho hacer mi trabajo. También hubo muchas dudas sobre cómo hablar con los chiquitillos de la casa. Y es que a nosotros los adultos nos da miedo hablar sobre el suicidio con los chicos.
tenemos muy poca información sobre ese tema. Y entonces, ¿cómo responder a sus preguntas? Y si al hablarles con la verdad los incitamos a repetir esa conducta. En un inicio nuestra intención fue mentirles. Después nos recomendaron que habláramos con la verdad y lo hicimos. Y hoy sabemos que fue una sabia decisión. Eso nos ha ayudado a tener importantes conversaciones sobre salud mental. Eso ha fortalecido la confianza entre nosotros. Yo sufrí por esta experiencia. Tenía miedo de decirle a la gente para que no me cuestionaran, porque yo no era miembro de la familia y no minimizaran lo que yo sentía. Y es que hay que reconocer que hablar de esto es todo un tema. Hay que hacerlo en espacios de respeto y de confianza para no exponerse al morbo de la gente. Para mí, buscar culpables es un error. No solo el suicidio es un tema muy complejo y con muchas causas, sino que ya no cambia lo que pasó. Y tampoco lo cambia, digamos, no sé, bloquear o intentar bloquear nuestras emociones, o peor aún las de otras personas. Me acuerdo que en cierto momento le dije a un familiar directo, muy desacertadamente, pues ya como que dejara de llorar y que pensara en otra cosa. Según yo, para ahorrarle ese dolor, para evitarle ese dolor. Y creo que seguro era como, ¿verdad? Yo bloqueando ese dolor para mí mismo. Y creo que también por eso fue que duré muchísimo tiempo en buscar ayuda para mí también. Sea cual sea el vínculo con la persona fallecida, es importante recordar que no hay una fórmula mágica para un duelo por suicidio. Cada persona tiene que encontrar su forma, su ritmo, su tiempo y, más importante aún, respetarlo. No es fácil, pero la aceptación y el dejar de buscar culpables es la clave. También es importante no aislarse y permitirse sentir, aunque lo que uno sienta sea incómodo. Comprender que hay veces uno no puede sola y que siempre será mejor buscar ayuda profesional lo más pronto posible. Yo creo que es importante encontrar el equilibrio entre vivir el duelo con el apoyo adecuado y mirar hacia adelante, vivir la vida con plenitud, un día a la vez, y hacer ejercicio, cuidar de nuestras mascotas, retomar el trabajo y buscar actividades que nos permitan como reconectar con nosotros mismos y con nuestros seres queridos también. Con otras personas afectadas es importante crear una red de apoyo que sea paciente y amorosa. Un lugar donde podamos sentir la confianza para poder decir lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Y entonces en ese lugar nos vamos a sentir muy reconfortados, abriendo la mente y el corazón. Romper el silencio en torno a este tema es necesario. Hablarlo en los centros educativos, en los trabajos, en las iglesias y en el barrio es la única forma de lograr un cambio. Debemos informarnos, educarnos, dejar en claro que si se está en problemas, se puede y se debe buscar ayuda. Recordá. Escuchar es prevenir. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. No, se te cerró, Jorge, ahora sí. Ya. Ujú. Yo quiero hacer énfasis a una frase de Isabel que me parece muy importante que la podamos compartir y discutir. Más bien nos gustaría o me gustaría que en el chat puedan
poner sus comentarios al respecto a esta frase. Decía Isabel que estábamos juntos en la clase todos los días. ¿Cómo no pude ver las señales? ¿Cómo no pude entender lo que entiendo ahora con claridad? Me gustaría saber qué piensan ustedes o qué criterio les merece a ustedes esta frase. Eh, y creo que Edgardo nos puede ayudar ahí nos está ayudando con el chat. Ahí me abre el micrófono y me interrumpe sin ningún problema. Este, cuando mi sobrino, él se quita la vida, luego los compañeros de trabajo, que él trabajaba en digámosle, como un tipo call center, hicieron como un cierre a raíz de la situación que pasó, y una de las compañeras que se sentaba precisamente frente a él, ponía en una de las frasecitas exactamente eso, ¿verdad? Como si ese día compartimos, estuvimos conversando, cómo no pude ver, ¿verdad? Ese tipo de señales y ese tipo de situaciones. Y por supuesto que es una pregunta muy válida, ¿verdad? Aquí lo importante es saber que esas señales para nosotros pueden ser invisibles, ¿verdad? Puede ser que nosotros no estemos viendo precisamente ese tipo de señales hasta que no pasa un evento como estos, ¿verdad? Entonces, es normal que se nos pasen algunas situaciones o algunas circunstancias que posteriormente nosotros, después del evento, nos pueden quedar muy claras o puedo relacionarlas con lo que pasó, pero es importante que tampoco carguemos culpas porque no pudimos ver ese tipo de señales. No sé Jorge, si, sí, tal sí, vez si querés, yo te voy a ir aquí como leyendo los comentarios. Dice, perfecto. porque no teníamos las herramientas que tenemos ahora, hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía dadas las circunstancias. Las señales no se Ujú, pueden ver cuando no se sabe sobre el tema. Es un correcto. reclamo muy constante, como no lo vi. En el caso de mi hija, me atormenta pensar que estaba sufriendo y no lo vi. Correcto. Cecilia dice, yo creo que muy pocos vieron señales, aunque después de eso te das cuenta de cosas. Ujú, Alicia dice, esa frase es la que he tenido en 3 años y aún estoy trabajando la culpa y trato de dejar de preguntarme los por qué y solo honrar a mi hijo. Víctor ujú. dice, no estamos acostumbrados al compromiso que conllevan las relaciones humanas. Claro, claro. ¿Verdad? ¿Cómo esta pregunta nos mueve, nos genera, ¿verdad? Esa incertidumbre, pero también es importante que nosotros validemos de cuál era el vínculo que teníamos con esa persona, ¿verdad? Y saber que si en el momento en que esa persona se nos hubiera acercado, nosotros, sin dudarlo en ningún momento, le hubiéramos ayudado a esa persona, ¿verdad? Entonces aquí es importante saber hasta dónde llega nuestra responsabilidad y cuál era el vínculo emocional que teníamos con él o con ella, ¿verdad? Entonces, no culparnos o ir eliminando esas cargas, esa culpa, ¿verdad? Que posiblemente nos haya acompañado post evento, pero sí saber hasta dónde llegaba nuestra responsabilidad, y como les decía anteriormente, ahora sí podemos ver, si volvemos a ver hacia atrás, podemos ver esas señales o esas comportamientos, porque ahora nos queda más claro, pero en el momento no, ¿verdad? Entonces, es importante, como les decía, recalcar que no sentirnos culpables por esas señales que no pudimos ver, porque es normal no ver ese tipo de situaciones, ¿verdad? No andamos viendo este, eh, situaciones o señales de alerta, porque la vida en su corre-corre diario a veces se nos complica y no vemos ese tipo de circunstancias o situaciones, ¿verdad? Entonces, con esta frase queríamos abrir este foro y, bueno, saber hasta dónde llegaba nuestra responsabilidad y saber que esas culpas, pues, tenemos que ir trabajándolas poco a poco para ir deshaciéndonos de esas cargas, innecesarias. Tal vez te voy a leer algunos de los otros comentarios por si quisieras agregar algo más. Dice, Claro. me fue difícil ver con claridad las señales. Hoy luego de terapia, grupos de ayuda y tiempo, puedo reconocer que hoy puedo, en ese momento no. Carmen Ujú. dice, yo también me hice esa pregunta y si mi hijo vivía conmigo y siempre que llegaba del trabajo llegaba a recostarse en mis piernas, si yo estaba sentada y nunca pude ver un cambio en él.
Fernando dice, lo cierto está en que muchas veces estamos muy ensimismados por el ritmo de vida, no creemos que algo así pudiera suceder, lo vemos muy lejano e inimaginable. Damaris dice, es muy difícil porque no estamos acostumbrados a hablarlo de frente y si alguien se acerca y nos habla de muerto, de querer terminar con su vida, no estamos acostumbrados. Jared dice, yo creo que es muy importante no minimizar algún vínculo con la persona porque a varias personas afecta, no es algo exclusivo del núcleo familiar. Sin lugar a dudas, Jared, y precisamente por eso fue que cuando creamos la serie contemplamos una categoría de amigos y otra de otros vínculos, ¿verdad? Porque Correcto. reconocemos que el concepto de sobreviviente va más allá de la familia. Damaris dice, porque estar juntos en clases es difícil, pero peor es cuando sucede en casa. Josefina dice, yo creo que mi hija ni siquiera pensó en que ese día sería el último y siento mucha culpa porque no vi las señales. Damaris dice, porque vive con nosotros y eso empeora la culpa. Sí, quiero cerrar con tres cositas. Es normal que no hayamos visto esas señales, ¿verdad? Es normal, como bien decía uno de los comentarios, el corre-corre diario, ¿verdad? El estar en nuestras tareas, a veces se nos olvida o no vemos ese tipo de señales. Y también lo mencionaban ustedes, ahora tenemos las herramientas necesarias para poder ver, para poder visibilizar esas circunstancias, esas situaciones, esas señales de alerta, esos mensajes ocultos y no tan ocultos, ¿verdad? Ahora tenemos más herramientas y por supuesto las experiencias que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo nos permiten ahora sí ver con mayor claridad, ¿verdad? Pero sí recordar que es normal no visibilizar ese tipo de señales en ese momento. Ahora hacemos una lectura hacia atrás y claro, nos parece que sí hubo señales, que sí hubo mensajes, pero importante que ahora la experiencia que tenemos ahora no es la misma que teníamos en el momento del evento, ¿verdad? Entonces, tratar de descargar esas culpas, ¿verdad? Y esas energías negativas en cuanto a este evento. Gracias, Jorge. Con María gusto. José. Bueno, otra de las frases que decidimos extraer del video es esta, que dice buscar culpables es un error. El suicidio tiene muchas causas. Tal vez aquí, hablando un poquito más sobre esto que Jorge abrió, ¿verdad? Que es el tema de la culpa. A mí me gustaría irme como un poquito más atrás, ¿verdad? Y de dónde nace la culpa. Y es que todos necesitamos una explicación. Cuando vivimos una experiencia como estas, todos estamos buscando comprender lo que pasó, encontrar una explicación y yo quisiera primero como normalizar eso y reconocer que todos tenemos derecho a buscar esas respuestas. Yo les diría, y es algo que trabajo con pacientes, ¿verdad? A diario, en esa búsqueda a la cual nosotros tenemos derecho, hay como algunas reglas que es importante recordar. Y primero es que yo no tengo derecho a hacerle daño a otras personas o a pasarle por encima a otras personas en mi búsqueda. Entre esas personas a las que yo no debería lastimar, me debería incluir a mí mismo, ¿verdad? Entonces, si yo estoy buscando y valoro o considero que lo que voy encontrando no me trae paz, sino que más bien me genera mayor malestar, es muy importante pues detenerse, ¿verdad? Porque no estoy buscando no estoy encontrando lo que estoy buscando. Creo que en el emprender esa búsqueda también es importante reconocer y saber a priori, desde antes de emprenderla, que van a quedar muchas preguntas sin respuesta. Y también que esa búsqueda es personal y que tal vez lo que yo necesito saber, lo que yo necesito averiguar, a mí me va a traer paz, pero a otra persona cercana a la persona que falleció más bien le va a generar malestar. Entonces, esos hallazgos es mejor que yo me los reserve, salvo que yo esté segura de que hay otras personas que quisieran saber lo mismo, ¿verdad? Que yo voy encontrando. El tema es que en esa búsqueda de explicaciones a la que yo tengo pues derecho, es frecuente que tendamos a culpar ciertas situaciones o ciertas personas de manera lineal. Y eso nace como de tal vez
un desconocimiento que tenemos sobre cómo funciona el tema del suicidio. O sea, el suicidio no es un fenómeno lineal. O sea, eso quiere decir que no se da por un evento en particular. Y aunque cuando uno ve una noticia, ¿verdad? La noticia siempre dice, se quitó la vida porque y dan una causa. O cuando la gente dice, habla en la calle sobre un caso en particular, dice, se suicidó porque y dan una causa. Eso es una visión muy limitada de lo que esa persona estaba viviendo. Lo que sabemos del suicidio es que es multicausal, o sea que obedece a múltiples causas. Si el suicidio fuera lineal, entonces ese motivo o esa razón que hemos identificado y que creemos es el porqué, sería finalmente así para todas las personas que pasan por ahí. Y cuando pensamos en cualquier experiencia, y pónganse a pensar desde un trastorno mental, no sé, deudas, pérdidas, rupturas amorosas, cualquier cosa, un diagnóstico eh, terminal, cualquiera de estas cosas que tal vez podríamos pensar podrían llevar a una persona a tomar esta decisión. Uno puede también ubicar otras personas que habiendo pasado por lo mismo, deciden o optan por otra vía, ¿verdad? Por resolver de otra manera. Entonces, lo que estamos hablando es usualmente del detonante, ¿verdad? Y el detonante no es lo mismo que una causa. El detonante vendría a ser como la gota que derrama el vaso. O sea, eso último que sabemos pasó, que hizo que ese vaso se desbordara, pero tenemos que reconocer que ese vaso ya estaba lleno, si no esa gota no hubiera tenido ese efecto ahí. Em, y entonces, pues tomando esto en cuenta, nunca podríamos señalar a una persona como culpable, ¿verdad? Porque no solamente sería un error, sino que podría ir en detrimento de la salud mental de esa persona que estamos señalando y podría ser muy peligroso que entonces nos volquemos o se vuelque mucha gente en contra de esa persona acusándola como culpable de lo que sucedió. Recordemos además que todas estas conjeturas, ¿verdad?, a las que las personas, incluso los que somos sobrevivientes, llegamos, no son más que eso, conjeturas, ¿verdad? Y están cruzados también como por nuestra perspectiva de las cosas, la información que manejamos. Y entonces nosotros también, como otra de las personas que está cerca de la persona que falleció, podríamos en algún momento ser víctimas precisamente de las conjeturas de alguien más. Así que pues nos conviene a todos educarnos, ¿verdad? Y tratar de vivir estas experiencias con la mayor empatía posible, tanto para los otros como para nosotros mismos. La culpa definitivamente es 100% destructiva, o sea, ahí no hay posibilidad de nada más que dolor y destrucción. Si yo, por el contrario, en un proceso personal, ¿verdad? Quiero valorar cuál fue mi responsabilidad en alguno de los elementos que se jugó, ¿verdad? En la historia de la persona que falleció, eso es un proceso completamente distinto, ¿verdad? Porque cuando yo busco responsabilidad, busco áreas en las cuales yo puedo mejorar, en las cuales yo puedo crecer, que me puedo transformar. O sea, buscar responsabilidad o sentar responsabilidades brinda la posibilidad de construcción, ¿verdad? O sea, la culpa, por el contrario, como les decía ahora, pues solamente destruye. Me gustaría tal vez aquí leer algunos de Aquí, los... Ah, sí, bueno, los lees dos, dale dos. sí, Entonces. Ujú. ajá, aquí tengo, por ejemplo, dice, la culpa personal es natural, pero la más compleja es la culpa familiar y lo social. Siempre se buscan respuestas, ¿verdad? O la gente siempre tiene esas incógnitas. Este, dice por ahí, saber si hice algo o dejé de hacer algo que influyera en esa decisión, ¿verdad? También como tratando de, ¿verdad? Siempre de buscar alguna culpa, ¿verdad? Esto que estás hablando. Dice, vamos a ver. Dice, me pasó y me pasa con 25 años, sigue pasando, yo también por una depresión que lo señala a uno porque uno tenía que saber por estar más cerca, ¿verdad? Entonces siempre, ¿verdad? Como esa búsqueda de Ujú, culpables, ¿verdad? Y como bien decís, ¿verdad? El suicidio es multicausal. ujú.
Creo también que hay algo importante de señalar y es que muchas veces, precisamente porque estamos involucrados emocionalmente, porque, no, a ver, no podemos olvidar que nosotros también somos personas, ¿verdad? Que también sentimos miedo, que nos paralizamos, que tal vez no sabemos cómo reaccionar ante una situación como estas. No es como que estamos tratando de acompañar o apoyar, siendo nosotros un lienzo en blanco, ¿verdad? Que no siente nada, que no se remueve de ninguna manera. Y eso es importante de tomar en cuenta. Ahora, ya en retrospectiva, pues uno entiende y ve un montón de cosas, pero no es tan fácil cuando uno lo está viviendo. Y se escucha muchísimo de la gente que intenta y no fallece. Es más, esta semana he estado ahí lidiando con un chico que me pide ayuda para su amigo y oigan la lógica, ¿verdad? Él me dice, es que mi amigo me dijo que está pensando en quitarse la vida, o sea que ya lo tenía todo listo la semana pasada y yo le estoy buscando ayuda. Yo le pregunto, ¿y él tiene familia? Bueno, su papá se suicidó hace años, pero tiene a su mamá y a su hermana, pero él no quiere preocupar a la mamá y a la hermana. Y tal vez ahí es donde uno ve que no hay como coherencia, ¿verdad? En el pensamiento porque no las quiero preocupar y sin embargo, al quitarme la vida, pues, ¿qué pienso yo que va a suceder, ¿verdad? Con la mamá y la hermana. Va a ser un dolor enorme, pero en ese momento em, se percibe la persona muchas veces como un estorbo, como una molestia, como un problema, ¿verdad? Y solo quiere como librarnos de esa angustia, ¿verdad? O de esa preocupación sin pensar más allá en las consecuencias. María José. Claro. Ok, bueno, ahí sí pueden igual en el chat, van escribiendo, ahorita los compañeros me ayudan con los comentarios, pero quiero hablar un poquito sobre esta frase que escogimos y es, tenía miedo de decirle a la gente para que no me cuestionaran porque yo no era miembro de la familia y no minimizaran lo que yo sentía. Hay un autor que se llama Kenneth Doka y él expone que existe un duelo no reconocido o un duelo desautorizado. Y esto pasa en este tipo de pérdidas, cuando son por otros vínculos, cuando no es una persona tan cercana como se cree que debería de ser. Por ejemplo, el duelo de padres, madres, es reconocido, por supuesto, era su papá o su mamá. En el video vemos que ella representa a una maestra y claro, ¿qué es lo que se dice? No, no debería de sentir tanto, no está reconocido. ¿Por qué? Porque no era un familiar directo, porque la relación que había era significativa, pero invisible socialmente, no era tal vez tan aceptada. Entonces, muchas veces, en muchos de los varios trabajos que hemos hecho, con sobrevivientes por pérdida por suicidio, nos han expresado en estos otros vínculos que les da mucho miedo mencionar su dolor, ni tan siquiera lo ven muchas veces ellos reconocidos, porque a veces, por ejemplo, es la abuelita, es el tío, y simplemente se preocupan por el familiar más directo de la persona, es decir, como papá, mamá, hijos, hermanos, pero no por el dolor que ellos están viviendo. ¿Por qué? Por este vínculo que es un poco más lejano, como no, pero usted no vivía con él o con ella, no tenía ese vínculo cercano, más si son amigos o si es un compañero de trabajo, como lo mencionaba ahora Jorge, de su sobrino con la compañera de trabajo. Muchas veces es un duelo que es juzgado socialmente y trae también mucha culpa, que se cuestiona como ese vínculo, que se piensa muchas veces que están dramatizando o que están maximizando su dolor, em, porque socialmente no se reconoce este vínculo, pero existe un vínculo que muchas veces, si bien sabemos, tal vez si nos ponemos a reflexionar, a veces no somos tan cercanos con nuestra familia, a veces más bien somos más cercanos con algún amigo, alguna amiga, con alguien, con algún primo o una prima, con alguien cercano que a lo largo del tiempo ha ido construyendo pues ese vínculo. Al no tener esta conexión significativa que no es visible socialmente, que públicamente no es reconocida, entonces las personas, ¿qué es lo que tienden a hacer?
se inhiben su dolor, lo guardan profundamente, no expresan ese dolor, viven el duelo de una forma muy privada, de una forma demasiado solitaria, que también afecta en su proceso de duelo, porque lo hace mucho más prolongado, hasta lo puede complejizar muchísimo más. Entonces es importante que también reconozcamos y que entendamos que independientemente del vínculo que tengamos, que aunque yo no soy la mamá, que no soy el papá de esa persona, pero tuve un vínculo significativo con esa persona, hay que validar esa emoción, esa emoción, aunque no sea una persona que digamos que haya tenido un vínculo cercano. Hay que entonces pedir apoyo, más bien buscar una red emocional, eso es importante, ¿verdad? La red emocional que me acompaña porque nos ayuda a salir adelante, no reprimir nuestras emociones, más bien no sentir vergüenza ni dolor, hay que legitimar ese dolor. Desde un enfoque de la psicología humanista, se considera que el dolor es totalmente válido por lo significativo de la relación, independientemente de esa etiqueta social del vínculo que hayamos tenido con esa persona, porque hay momentos compartidos, porque hay una conexión emocional, por la presencia que se tuvo de esa persona, que fueron creando memorias a lo largo del tiempo, que fueron construyendo y que fueron ampliando esa relación entre las personas. Entonces, es importante que si ustedes o alguna persona aquí considera o ha vivido una pérdida por suicidio cercana, que también sepan que pueden validar sus emociones, no porque haya sido, eh, no sé, que mi amigo y que tal vez las personas le dicen, pero es que no, pero usted no era tan cercana a esa persona, pero si me afectó es porque sí había una relación significativa. No sé si me quieren ayudar un poco como con los comentarios. Sí, yo que quería hacer un breve Ujú, comentario, una experiencia que tuve de claro. una persona, ¿verdad? Como bien decís, no era amigo, ¿verdad? No era una persona para la familia, conocido, cercano, pero sí tenía un vínculo muy fuerte con esta persona. E Ujú, incluso él quería participar de las honras fúnebres, dar su opinión, ¿verdad? Por cositas que él conocía y sabía de esta persona, pero se cohibía porque él sentía claro. que esta familia lo desconocía, no sabía Ujú, quién era una persona extraña, pero lo que no sabían era que sí, tenía un vínculo muy fuerte con esta persona, ¿verdad? Entonces el hecho de no poder opinar, ¿verdad? Sobre estos temas tan importantes en ese momento, como las honras fúnebres, ujú, ¿verdad? Hacer ciertos cierres o ciertos rituales que para que él sabía que su amigo, hubiera querido, ¿verdad? ujú. Entonces, esto que vos decís, ¿verdad? No le permitió a él pues tener esa libertad de acercarse a la familia en este caso. Correcto, es que toda relación significativa tiene derecho también a vivir el proceso de duelo, no porque hayan tenido, no porque haya un vínculo sanguíneo, es que yo creo que a veces, muchas veces nos cerramos a un vínculo sanguíneo y hay personas que no, que son más cercanas a alguien determinado, ¿verdad? Un amigo, un compañero de trabajo y que esa persona hasta a veces los conoce más que su propia familia, en muchos casos, ¿verdad? No sé si Y, me quieren leer. Bueno. sí, perdón, voy a leer un comentario acá, dice, yo llegué a tener pensamientos similares a lo que mencionan y de alguna forma me estaba guardando lo que sentía. En una Ujú. conferencia escuché que afecta alrededor de 100 personas y eso me ha ayudado a mi proceso. Claro, es que una pérdida por suicidio no afecta solamente a ese núcleo central, ¿verdad? Afecta a muchas otras personas que están ahí ligadas e impacta a muchas otras personas que están relacionadas a esa persona que falleció. Y como les digo, o sea, el dolor es válido, independientemente del vínculo que tengamos, es total y 100% válido y se debe vivir como tal Ujú. y trabajar. Sí, correcto. Yo siempre uso la analogía de la onda expansiva de una bomba, Ujú, ¿verdad? exacto. Estalla la bomba y no sabemos, ¿verdad?, el alcance que esto puede tener, ¿verdad? Aquí Jared habla de 100 personas. Bueno, pueden ser miles, cientos de personas las que se van afectadas por una situación de suicidio, ¿verdad? Entonces, no Ujú, sabemos el alcance que pueda tener esa onda expansiva. no, exacto. No sé si hay más comentarios. No. Ok.
Entonces pasamos al segundo video que escogimos, que es el de duelo por suicidio de madres y padres. Hola, soy Ricardo. Hola, yo soy Susana. Hola, yo soy Francisco. Y yo soy Irma. Nosotros nos conocimos en un grupo de apoyo para madres y padres que hemos vivido la pérdida de un hijo o hija por suicidio. Una madre nunca piensa que va a enterrar a un hijo, mucho menos de esta manera. Pensamos que, por orden natural, son ellos quienes tienen que enterrarnos a nosotros. Fue tan difícil mantener la cordura en ese momento. Yo pensaba que tenía que ser fuerte por mi esposa y por mi hija. Sentía que todos dependían de mí. Eso de hacerse el fuerte siempre ante los otros es una carga muy pesada. A veces por miedo para intentar mantener las cosas bajo control. Otras veces nos hacemos los fuertes por culpa o vergüenza al qué dirán, o a que nos consideren malos padres. Al momento de recibir la noticia, me ocultaron que su muerte fue por suicidio. Cuando finalmente me dijeron la verdad y me enteré que otras personas lo supieron antes que yo, me sentí tan enojada. Tenía tantas preguntas, reclamos hacia mi hijo, hacia mí misma, incluso hacia Dios. Yo estaba en el trabajo cuando recibí la llamada del hospital. Algo le había pasado a mi hija. Al llegar, me dijeron que se había suicidado. Me lo dijeron así, en el pasillo, delante de todo el mundo. Fue devastador. Y en medio del impacto del dolor y la pérdida, tener que lidiar con una serie de procedimientos legales tras un suicidio fue abrumador. De repente tenía que firmar documentos y hacer trámites sin sentido. Al principio no estamos en capacidad de tomar decisiones legales. Nos vendría bien un poco de empatía y apoyo. Desde que mi hija murió, ha sido muy difícil aceptar la idea de que no la volvería a ver, que no la puedo abrazar, ni hablar de su cumpleaños, el Día de las Madres, las fiestas de Navidad. Siento que me arrancaron el alma. En mi caso, una mañana como cualquier otra, yo fui y abrí la habitación de mi hijo y lo encontré sin vida. Yo jamás voy a olvidar lo que vi. Después de eso empecé a culparme porque sentía que no había hecho lo suficiente para evitarlo. Yo soy su padre. ¿Cómo es que yo no supe lo que él necesitaba? Que él necesitaba ayuda. Y bueno, eventualmente uno deja de culparse y de buscar culpables, porque al final de cuentas uno hace lo mejor que puede con las herramientas que tenía en ese momento. Y con el paso del tiempo uno empieza a llamar las cosas por su nombre. Sí, mi hijo murió por suicidio. Y yo he aceptado su decisión. Cuando me encuentro con gente que hace tiempo no veo y no saben lo que sucedió, me preguntan por ella y me dicen, debe estar grandísima, súper linda. Aún hoy, tras varios años de ausencia, me genera nostalgia su recuerdo. Expresar lo que se siente es muy difícil. Para mí era casi imposible hablar de eso.
Sufría de ataques de ansiedad y me perturbaban las palabras de la carta que mi hija dejó. Fue muy importante poder aceptar que tengo derecho a que esto me duela, a llorar, a recordarla, a hablar de ella sin tener que ocultar el cariño y la nostalgia. Perdí la motivación para ir a trabajar y hacer las cosas que antes me gustaban. Me descuidé mucho, por dentro y por fuera. Con el tiempo vinieron otras pérdidas. El divorcio, el cambio de casa, el deterioro en la economía familiar, la muerte de otras personas cercanas. Recuerdo que en ese momento se me juntaron muchas cosas. Incluso yo también pensé en la muerte. Se vuelve muy difícil regresar a la vida luego de perder a una hija así. Seguir atendiendo las necesidades de los otros hijos e hijas, sus alegrías. Volver al trabajo, todo me parecía insoportable. Me molestaba que se rieran, que contaran chistes. Tuve que aceptar que el duelo es algo muy personal y que la gente a mi alrededor no tenía por qué sufrir las consecuencias de lo que yo sentía, de lo que a mí me pasaba. Cuando mi hijo murió, la dinámica familiar también cambió. Yo entré en un estado de vigilancia constante que afectó muchísimo a mi otra hija, porque ahora tenía que empezar a lidiar con un papá sobreprotector. Es que yo tenía muchísimo miedo de que algo malo le pudiera pasar. Yo me aislé y fue complejo salir al mundo luego de perder a mi hijo. Quería evitar esas personas que te culpan, que hacen comentarios insensibles, preguntas morbosas, miradas de lástima. No quería sentir que tenía que dar explicaciones para defender a mi hijo. Han pasado varios años desde que mi hija murió. Y en ese tiempo he visto a sus amigos crecer y hacer sus vidas. No ha sido fácil. Pero he encontrado formas de conectarme con ella. Y poco a poco, el dolor va cediendo. Intentar enfrentar el duelo a solas no solamente es más difícil, sino que nos expone a un riesgo mayor. Está bien buscar ayuda y permitir a nuestros seres queridos amarnos y cuidarnos. Encontrar espacios seguros para hablar de esto es fundamental. Idealmente serán personas con quienes no tengamos que reprimir lo que sentimos, que nos escuchen con respeto y que no nos juzguen. No estamos obligados a abrirnos con todo el mundo. Muy rápidamente nos vamos dando cuenta que hay mucha desinformación y estigmas en torno al tema del suicidio. Por eso es importante buscar ayuda, la más idónea posible, terapia psicológica, grupos de apoyo, incluso medicamentos si fuera necesario. A mí todo eso me ayudó muchísimo. De hecho, me hizo retomar lo que era el trabajo, el deporte y algo que es muy importante, que es pedir y aceptar la ayuda. La importancia de cultivar intereses y sueños nuevos es parte de lo que uno entiende cuando aprende más del duelo por suicidio. No me interesa, no se paga, no se paga. Aunque al principio fue muy difícil, con el tiempo dejé de encerrarme y volví a retomar mis actividades que hacíamos juntos, como bailar y compartir con quienes me quieren y yo quiero. Me sentí muy bien cuando pude decidir con calma qué hacer con sus pertenencias. Esto me permitió rescatar algunas cositas muy significativas para mí y guardarlas como el gran tesoro que son. Organizar actividades en su memoria también es muy reconfortante. En casa me gusta encender velitas el día de su cumpleaños. Y cuando riego las matas del jardín, la recuerdo con tanto amor. Le encantaban las flores.
Es importante aprender a recordar con amor, ese amor tan grande que nos sigue uniendo, traer a nuestra mente y a nuestro corazón todo lo que les dimos, las risas y todo lo que pudimos compartir. Y aunque a veces el dolor está, me propuse honrar su memoria con actos de amor y de bondad. Por eso estoy aquí hoy compartiendo mi experiencia con ustedes. Cuando me preguntan cuántas hijas tengo, siempre la cuento a ella. Porque siempre será mi hija. Y yo seguiré siendo su mamá toda la vida. Recordad. Escuchar es prevenir. Sí, nosotros en este momento, bueno, con este video queríamos resaltar esta frase de Francisco que decía: yo sentía que tenía que ser fuerte por mi esposa y por mi hija. Todos dependían de mí. Me gustaría en el chat, ¿verdad? Los hombres, los varones que están por acá, que puedan escribir cómo socialmente se nos ve al hombre en este tipo de situaciones o cualquier situación en la que tenemos que negar nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque tenemos que ser fuertes, ¿verdad? Entonces, ahí si pueden poner en el chat algunos comentarios al respecto, me gustaría mucho. Eh, una vez leía un artículo español donde se señalaba incluso que allá en España el hecho de ser hombre era un factor de riesgo, ¿verdad? Por todo el tema del machismo, del patriarcado tan, ¿verdad? Tan socialmente arraigado en nuestras culturas, ¿verdad? Que muchas veces nosotros como hombres lo que hacemos es nos metemos en esa cueva y de ahí no salimos, ¿verdad? Porque creemos que tenemos que resolverlo todo. En la última actividad que tuvimos con sobrevivientes, el doctor al final el doctor Mauricio Campos hacía o presentaba una imagen donde estaba Clark Kent, ¿verdad? Superman, en una sala de terapia, ¿verdad? De terapia de grupo. Ese hombre fuerte, todopoderoso, que todo lo resuelve y que todo lo buscan a él para resolver situaciones, bueno, estaba en una situación que él no podía controlar, ¿verdad? Eh, tenía a su esposa con una situación de cáncer terminal y no podía controlar a sus hijos adolescentes. Bueno, entonces él se vio en la necesidad de buscar terapia, ¿verdad? Entonces, al final, esos mitos, lo que hacen es destruir o no permitirnos a nosotros como hombres tener la posibilidad de abrirnos y sensibilizarnos ante la pérdida, ¿verdad? Y está bien que nosotros queramos apoyar y ayudar a nuestra familia, pero tenemos que sacar nuestros espacios para nosotros, ¿verdad? E ir deconstruyendo esos mitos que al final lo que hacen es destruirnos y no permitirnos crecer, ¿verdad? En el video también se hablaba de que nosotros, bueno, como sobrevivientes es importante que llevemos nuestros procesos y que podamos pedir ayuda, ¿verdad? En este sentido. Y tratar de que esos mandatos sociales, ¿verdad? Que nos impiden a nosotros sentir como hombres, pues irlos desmitificando y deconstruyendo poco a poco. Hay una frase que utilizo mucho que es que está bien que nosotros nos sintamos mal. Lo que no está bien es no buscar ayuda, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que nosotros como hombres, como varones también, tengamos la posibilidad de acercarnos, de buscar ayuda, de poder expresar lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo sin tener que ocultarnos bajo la sombra de que soy fuerte, soy todopoderoso, todo lo tengo que resolver.
Hay tres elementos que me gustan mucho de la logoterapia, que son lo heredado, lo adquirido y lo elegido. ¿Qué significa esto? Lo heredado, ¿verdad? Todo lo que nosotros heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Los genes, características físicas, etcétera. Pues eso ¿verdad? Esa es como nuestra firma, este, biológica, ¿verdad? Que recibimos de nuestros padres, pero también está lo adquirido, ¿verdad? Que son todos esos modelos de eso que aprendemos de cómo se comporta mi papá, cómo se comporta mi mamá, esas costumbres o esas mañas, ¿verdad? Que nosotros adquirimos en familia, pero hay un elemento importante que es lo elegido. De todo eso heredado, de todo eso adquirido, ¿qué elijo yo? ¿Verdad? ¿Cómo elijo ser hombre? ¿Cómo elijo acompañar a mi familia? ¿Verdad? Entonces, la logoterapia lo que nos permite es no quedarnos con eso que nosotros heredamos o adquirimos, sino que nos da la oportunidad de elegir, ¿verdad? De transformar esas cositas que nosotros socialmente y familiarmente aprendemos a cómo ser hombre o cómo ser mujer. Bueno, en este caso, a cómo ser hombre y cómo poder expresar libremente lo que yo siento. Eh, hay una frase que me gusta mucho también, dice que la familia es un sistema, de hecho que es un sistema, es como un engranaje y funciona cuando todas las piezas están bien, ¿verdad? Entonces, como hombres, nosotros necesitamos o tenemos que abrir y buscar estos espacios para estar bien, ¿verdad? Para poder apoyar a los que están a mi alrededor. Entonces me gustaría ver qué nos han puesto por acá Voy a rescatar, participantes. Jorge, los comentarios de los varones. Gracias. Marco dice, en mi caso, el fallecido fue mi padre y tanto mi hermano y yo desde el primer momento dijimos, se tienen que dar cuenta de la verdad y no podemos tapar el sol con un dedo. Por el contrario, hablar puede ayudar a muchos. Oscar dice, me aferré a lo laboral, sentía pena, corrían lágrimas y me permitía estar triste y estar con personas. Acudí a realizar arte terapia. Nando dice, con el tiempo aprendí que ese sentimiento de fuerza ya me había ayudado en otros aspectos de mi vida, pero en este caso el fallecimiento de mi hija dejó que mis emociones dejo que mis emociones fluyan cuando tengo ganas de llorar por su ausencia, lo hago como no hacerlo, con su partida se fue una gran parte de mi vida. También dice, también me ha ayudado a hablar mucho de mi Fercha porque no importa tanto de cómo se fue, sino que se fue. Correcto. Sí, muchas gracias, Jackie. Sí, retomo tres ideas que me parecen muy importantes. Lo mencionaban ahí, ¿verdad? Me escondí en lo laboral, ¿verdad? Entonces castré mis emociones, cómo estaba viviendo mi proceso, ¿verdad? Aquí es importante que aunque seamos una familia, cada individuo lleva su proceso de acuerdo a sus propias características. No necesariamente así como lo llevo yo, lo va a llevar mi esposa, mi hijo, mis padres, etcétera, ¿verdad? Y importante también, ¿verdad? Buscar alternativas, buscar soluciones para poder sobrellevar esto. Y ahí mencionan la arte terapia y el hablar de mi experiencia es sanador y puede permitirle a otras personas también aprovechar de mi experiencia para saber cómo logré salir yo, para poder tener otras alternativas. Muchas gracias. Gracias, Jorge. María José. No, a ver, ahí. Eso. Bueno, esta es otra de las frases que decidimos rescatar. Dice, me descuidé mucho por dentro y por fuera. Además, con el tiempo vinieron otras pérdidas. Creo que ella pone de manifiesto algo y es tal vez como ese modo supervivencia que se activa al inicio, ¿verdad? Y que es normal al inicio donde estamos literal tratando de sobrevivir nada más. Levantarse, hacer lo mínimo, ¿verdad? Comer, si se puede, ir a trabajar o ir a estudiar, las cosas mínimas.
Y digamos que al principio eso es normal, es comprensible. Sin embargo, en algunas personas ese modo de sobrevivencia se prolonga. Em, Creo que uno lo puede ver, ¿verdad? En personas, como ella dice, que se descuidan su salud física, descuidan su salud emocional, descuidan otras áreas de su vida, ¿verdad? Lo social, lo espiritual, si tenían vida espiritual. Y lo que yo he visto, tal vez en la consulta, trabajando con sobrevivientes, es que lo que suele estar detrás de eso son dos cosas, ¿verdad? Primero, esta angustia constante de que alguien más, como se menciona en uno de los videos, alguien más en el núcleo vaya a tomar, a optar por el suicidio y entonces estoy completamente abocado a vigilar, a cuidar, a acompañar a los que están alrededor. Em, y por otro lado está esto otro que llamamos, y se puede encontrar en la teoría, ¿verdad? Que se llama la culpa del sobreviviente, y es esta sensación de que yo me siento culpable porque yo estoy vivo, ¿verdad? Porque mi vida sigue aquí, porque yo sienta placer, porque experimente alguna emoción positiva. O sea, ¿cómo yo me voy a sentir bien si este ser querido, muy importante para mí, ya no está y no puede experimentar estas mismas cosas placenteras o positivas que yo estoy experimentando? Y lo he encontrado en muchísimos dolientes, en mayor o menor medida. Es como si el vínculo, y recuerden que el proceso de duelo, el objetivo del proceso de duelo nunca es olvidar a la persona que falleció o sacarla de nuestra vida, para nada, ¿verdad? El proceso lo que busca es transformar la forma en la que yo me vinculo con esa persona. Em, y desde ahí, lo que uno observa con mucha frecuencia es que pareciera que el vínculo solamente se puede sostener a través del dolor, del sufrimiento, del malestar, y no es así, ¿verdad? Usualmente si nos detenemos a pensar qué querría nuestro ser querido para nosotros es que pudiéramos seguir adelante con alegría, ¿verdad? Tal vez la palabra alegría suena muy ambiciosa al principio del proceso, pero al menos con algo de paz, que se pueda tener bienestar. Y eventualmente, ¿por qué no? Alegría, ¿verdad? Dejar de sobrevivir y empezar a vivir con plenitud en honor, porque nosotros lo merecemos y también en honor a esa persona. Ella también habla como de este asunto de las pérdidas, ¿verdad? Eh, Todas esas otras pérdidas que se suman a la gran pérdida, y aunque son pérdidas secundarias, no por eso son menos dolorosas o menos retadoras. Y cuando se van juntando muchas cosas a la vez, definitivamente le complica el panorama a algunas personas. He escuchado muchas historias, ¿verdad? Algunas mucho más complejas que otras. Y podríamos decir que Bueno, esa psicóloga en duelo. para aquellos que tienen que enfrentar muchísimas pérdidas secundarias, hay en algunos casos, como ella misma menciona, ideación suicida también. Esa es algo que ocurre con cierta frecuencia entre sobrevivientes y que es importante ventilar, ¿verdad? No, no es algo que debemos callarnos o que debemos dejar que avance, que se vuelva más complejo. No en vano, ya los sobrevivientes hemos sido identificados como una población de mayor riesgo de futuro comportamiento suicida. Entonces, por favor, ¿verdad? Si quien escucha es una persona que está enfrentando su pérdida, y no importa cuánto tiempo haya pasado de la pérdida, el tiempo por sí solo pues no resuelve nada, ¿verdad? Lo que resuelve es lo que vayamos haciendo con ese tiempo. Entonces, si alguien se encuentra en esa situación, por favor que busque ayuda y no se espere. Si algo debemos aprender de nuestros seres queridos es precisamente eso, la importancia de pedir ayuda a tiempo, antes de que la situación se nos salga de las manos. Vamos a ver el chat un momentito, a Le ver. leo. Ajá, porfa. Sí, dice, es cierto, hasta reírse de algo lo hace a uno sentirse mal, ¿verdad? Esa culpa, ¿verdad? De sentirse bien.
Dice, sí, a mí me afecta mucho. Yo me descuidé mucho mi apariencia física y no voy a lugares porque creo que no lo merezco. A mi hijo le gustaba ir y no pudo. Ujú. Creo que esas sensaciones, como decía, pues son frecuentes. Sin embargo, llega un punto en que tenemos que empujarnos un poquito, ¿verdad? Como hacer algunas cosas aunque no se sientan cómodas para ir tratando de retomar la cotidianidad, la nueva normalidad, ¿verdad? Porque si algo tenemos claro es que la vida pues no vuelve a ser la misma, es distinta y no por distinta es peor, pero es distinta y eso es importante decirlo también. Alguien más dice aquí, no quise participar de baby showers, de amigas, ni cumpleaños. Este año no quiero celebrar Navidad ni Año Nuevo y las personas alrededor se sienten mal por eso, lo cual lo complica. La gente me mira y piensa que porque salgo a algún paseo ya me siento bien. Mm, eso lo he escuchado como de varios pacientes, ¿verdad? Creo que cuando la gente nos dice que nos ve bien o que nos ve mejor, no hay que, hay que revisar por qué me molesta esa frase, porque usualmente esa frase viene con una buena intención, ¿verdad? Y es reflejar que estás tal vez en otro momento del proceso, no que no te importa, pero es uno el que tiene que tener claro en qué está, ¿verdad? Y cómo está. María José. Ok, bueno, para ir ya concluyendo, la última frase que escogimos es, con la muerte también cambió la dinámica familiar. Bueno, como ahora lo mencionaba Jorge, la familia es como un sistema, es ese gran engranaje que cada una de las piezas funciona de determinada forma, tienen un rol, tienen una posición y así es como se va moviendo pues ese engranaje gigante que somos como familia. En este caso, que era el video de padres y madres, el duelo por suicidio por parte de los padres y las madres es un duelo muy traumático. ¿Por qué? Porque esa sensación de que fallaron en proteger, esa culpa persistente, esas preguntas que ahora estábamos hablando, esos cuestionamientos, y hay un conflicto interno muy grande porque se supone, o lo que se dice, es que el rol parental es de cuidar y de dar vida, no de despedir. Entonces, este tipo de pérdida trae muchos estos sentimientos y muchas confusiones de por qué no estuve ahí, por qué no me di cuenta, pero bueno, ya de eso abordamos un poco, que pues no teníamos las herramientas que posiblemente hoy en día pues sí tenemos, pero esto pasa mucho cuando hay duelo por suicidio, altera todo el equilibrio emocional familiar, cambia radicalmente la dinámica familiar. ¿Por qué? Por estos roles que les estaba mencionando que cada persona cumple en el sistema familiar. ¿Qué llega a pasar? Los padres muchas veces se pueden retraer emocionalmente, los hermanos que quedaron, los hijos que quedaron, son quienes muchas veces asumen ese papel de cuidadores emocionales y la familia intenta, ¿verdad? O sea, en toda esta situación, de forma muy psicológica, que tal vez no nos damos cuenta, la familia busca una estabilidad, pero muchas veces entre todo lo que está pasando, cuesta llegar a volver a encontrar esa estabilidad, se vuelve rígido o se vuelve muy caótico, es bastante complicado. Las actividades que antes, cotidianas que antes giraban en torno a ese hijo fallecido, por ejemplo, cumpleaños o alguna actividad en específico, pues deben redefinirse, deben de establecerse cómo se van a querer sobrellevar. En una de las familias que yo atendía me decían, el día del cumpleaños de él es el día que menos queremos que llegue, porque claramente es como estar ahí, ¿verdad? Pensando que ese era el día del cumpleaños de él. Todo también va dependiendo del proceso del duelo que vayan llevando, pero ese vacío, esa sensación también puede perdurar por mucho tiempo si también no hacemos como un trabajo interno, familiar, si no comunicamos,
si no hacemos muchas veces los rituales, son una herramienta pues bastante útil, redefinir, cambiar esas actividades, esas rutinas que teníamos antes. La comunicación puede también tener una complicación en toda esta dinámica familiar. Puede haber un silencio de no hablemos de este tema, de esto no se toca. Pueden haber, por otro lado, conversaciones súper cargadas de culpa, es que yo, porque no me di cuenta, porque no hice. También hay que diferenciar que el duelo por suicidio es como una montaña rusa que sube y que baja y que tiene sus tiempos y que hoy puedo estar en la cúspide, puedo estar muy bien, pero mañana puede que no, mañana puede que me sienta mal. Y hay que diferenciar que cada miembro lo vive a su propia forma, a su propio ritmo. Nadie tiene que vivir el duelo de la misma forma. En alguna de las familias con las que yo conversaba me decían eso, que les había costado mucho entender porque habían unos que ya habían como avanzado un poco más y habían otros familiares que decían, no, o sea, yo todavía estoy en la parte de cuestionarme todo, de culpabilizarme, de no entender. Y esto a veces genera complicaciones en esa dinámica familiar. Luego, el duelo no sincronizado debido a este ritmo que puede existir entre padre y madre también, no solamente en la dinámica familiar, sino entre los papás. eh, Porque una parte puede buscar no querer hablar sobre la situación, otro más bien quiere hablar muchísimo, uno quiere buscar actividades, salir, hacer actividades en conjunto como familia y otra persona puede decir, no, yo mejor no, ¿verdad? Muchos de ustedes, si vivieron este tipo de duelo en pareja, se sentirán identificados porque cada persona es individual y siente y piensa de formas muy distintas. Uno se culpa, el otro no se culpa. Entonces esto también provoca que la dinámica familiar se vuelva a veces hasta más caótica. ¿Por qué? Porque trae roces, trae malentendidos, trae distanciamiento, porque el otro no lo está viendo como yo lo veo, como no está viéndolo así. O sea, acabamos de haber perdido a nuestro hijo o nuestra hija. Entonces, esto también puede traer muchísimos conflictos. Em, el estar los padres, ¿verdad? Preguntándose constantemente las señales, esa culpa irracional, pero esa culpa que también es muy persistente y que pasa ahí, que se filtra y que está en nuestro diario vivir, alterando pues todas nuestras decisiones, todos nuestros límites, impacta muchísimo en toda la dinámica familiar. En cuanto a los hijos que quedan, también les impacta porque puede que esos padres entonces se vuelvan más sobreprotectores. Por ahí había una parte de unos videos que decían, me daba mucho miedo de que volviera a pasar. Y es muy común. Cuando yo he hablado con padres y madres me dicen, mi mayor miedo es que vuelva a pasar, que un hijo o una hija lo vuelvan a hacer. Yo no quiero volver a pasar por ahí. Entonces se tienden a volver muy sobreprotectores o también el hijo que sobrevive se siente muy culpable, muy responsable de por qué él, porque yo no, porque yo no pude haber hecho más desde mi rol de hermanos. Y pues a veces adoptan, como les mencionaba, este rol de sostener a sus padres porque los ven muy afectados, los ven muy mal, entonces sienten que deben sostener a estos papás, ¿verdad? Em, También pasa la dinámica que hay en la casa, porque simbólicamente pueden haber familias donde la habitación de esa persona fallecida se mantiene totalmente intacta y para algunos miembros puede ser aceptable, pero para otros no. Algunos objetos también pueden llegar a pasar parte importante de de esa dinámica familiar que de igual forma para algunos participantes o miembros de la familia pueden ser significativos, pero para otros no quisieran tener que tener contacto o tener que ver este tipo de objetos. Hay espacios que se convierten en detonantes del dolor. Yo estuve trabajando con una familia que me contaban que no podían ingresar a la casa porque era un espacio que para ellos había sido el espacio donde habían pues visto todo el dolor y demás, entonces tuvieron que derribar su casa porque era demasiado el tener, ¿verdad? Este espacio. Aparte que
En esta dinámica familiar impacta mucho todo el juicio social, todo el estigma, todos los comentarios moralizantes que hay socialmente sobre el duelo por suicidio. eh, y entonces todo esto al final no es solamente la pérdida, sino todo lo que implica la pérdida como tal, lo que vive en cada miembro, lo que siente en cada miembro, lo que se va dando y lo que les acaba de haber explicado, que impacta muchísimo la dinámica familiar. Y esa dinámica familiar se ve como, entonces voy a usar la analogía que ahora Jorge utilizaba, que era como una bomba que caía y que explotaba, ¿verdad? Él lo explicaba como para todos estos sobrevivientes y estos otros vínculos, pero también en la familia lo vemos como una pequeña bomba que cae y que explota y que es súper expansiva y que en esa familia se ve sumamente impactada esa dinámica. La familia que estaba ayer antes del evento a la familia que está hoy después del evento no es la misma y no va a volver a ser la misma. Trae un cambio totalmente y volver a reestructurar esa familia es complicado. Lleva su trabajo y el aceptar esto de los propios ritmos es también complicado. Yo trabajé con una familia donde uno de sus miembros no lloraba y sus hijas me decían, es que no, es que mi papá no está llorando, él tiene que llorar porque es la forma en la que él va a poder sacar. Y él hablando un poco, él decía que él había sacado mucho de su dolor abrazando más bien a sus hijos todos los días, pero para ellas era un poco como incomprensible que este dolor él lo hubiera sacado así porque ellas querían posiblemente que fuera llorando como ellas lo expresaban. Entonces también este tipo de poder comprender cómo el otro, la otra está viviendo ese mundo o esa complicación o esa situación que está viviendo es a veces pues muy complejo. No sé si hay como preguntas o comentarios en el chat. Em, no, bueno, estaban hablando aquí un poquito, dice el cambio intrafamiliar en la dinámica, me llevaron Ujú. a realizar el armado de familias ortopédicas, no sé a qué se refiere eso. Em, y luego estábamos, Adriana dice, mi hermano intentó 3 veces y al final murió y mi duelo duró 18 años sin Navidad, sin nada, porque él era el favorito. Vivir con eso es difícil. Claro, Ujú. eso Eso será. sería. Ujú. Ok. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. Ya como para ir concluyendo, acá en YouTube ustedes pueden encontrar toda la serie completa. Pueden encontrar, son 6 videos y también hay podcasts porque los videos van acompañados de podcasts donde profesionales en psicología hablan sobre estrategias, técnicas y cómo es el duelo ya desde un ámbito más psicológico. Entonces pueden encontrarlos en YouTube, pueden buscarlos, bueno, acá está el link, pero si no pueden buscarlos como Duelo por Suicidio, Audiovisuales UNED, y ahí les van a ir saliendo cada uno de los videos por vínculos, como lo mencionaba ahora Jackie, son 6 vínculos dependiendo de cada cercanía con la persona fallecida, y los podcasts que son 7 porque uno es de contexto, donde hablamos un poco como de estadísticas a nivel nacional y el suicidio como tal y demás, y luego cada uno va hablando sobre estos videos. Entonces les invitamos a que los puedan ver, a que puedan ver la serie completa, que si tienen personas cercanas que hablan inglés o francés, como les decía ahora Jackie, poder transmitirlos. Y la idea es eso, que más personas puedan ver este material, que les pueda servir de ayuda, porque como bien ustedes pudieron observar, los videos, pues, tienen frases en las cuales ayudan a este proceso, porque esa era la idea, no era solamente presentar cómo es el duelo como tal, sino que las personas puedan tener un material en el cual se puedan apoyar. Gracias, María José. Ahí hay varias personas solicitando el enlace, ese mismo que María José compartió ahí. Ya se los puse Voy a, ya se los puse yo en el chat. ok, súper. Ujú. Muy bien. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, entonces para respetar el tiempo que habíamos acordado, em,
Me gustaría cerrar diciéndoles pues que si algo visibiliza esta serie audiovisual con la cual hemos trabajado el día de hoy es precisamente que el duelo por suicidio es un proceso complejo y que se diferencia definitivamente de otros duelos y por ende requiere un abordaje particular. A los sobrevivientes que hoy se conectaron y que nos han compartido parte de sus historias, nuestro respeto y admiración por seguir adelante, por estar, aunque no es fácil estar. eh, a los profesionales que están aquí, ¿verdad? Y a otras personas interesadas, agradecerles ese deseo de formarse, de conocer más sobre esta población, de manera tal que puedan ser acompañados de una mejor manera. Les recuerdo que mañana tenemos nuestra última actividad abierta al público, la cual consiste en un conversatorio de sobrevivientes de pérdida por suicidio. O sea, hoy vimos, ahí Mirza preguntaba que por qué actores y actrices, ¿verdad? Hubo muchos, ahí le puse solamente algunos de las consideraciones que tuvimos de por qué decidimos que fueran actores y actrices, pero no por eso, aquí no nos daba chance de explicar como todo el proceso, cómo se grabó y demás, pero todas las experiencias, el 100% de las experiencias son reales. Y fue en un afán por resguardar a esas personas y comentarios, ¿verdad? Tanto dentro de sus propias familias como fuera, que pudieran experimentar por haber participado. Y no se trataba de eso, ¿verdad? Se trataba de que contribuyeran y que se sintieran satisfechos de haber contribuido sin que tuvieran que vivir alguna situación difícil, precisamente por su generosidad. Sin embargo, mañana el conversatorio es, sí, con sobrevivientes reales, ¿verdad? No actores y actrices. Entonces, mañana podrán escuchar pues de primera mano las experiencias de estas personas. No me cabe la menor duda de que va a ser una noche de gran aprendizaje. Así que esperamos que podamos contar con su presencia. Y pues buenas noches. Muchísimas gracias a María José y a Jorge también y a Edgardo que nos estuvo apoyando. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas Muchísimas noches. gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Adiós, Jackie. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Muchas gracias a todos. Buenas Buenas noches. noches.